La Biblia, en su formato actual, ha pasado por un largo proceso de recopilación, traducción, interpretación y revisión. Durante más de 2000 años, ha sido objeto de modificaciones, adaptaciones y manipulaciones. Desde las primeras transcripciones y versiones de los textos bíblicos hasta las traducciones modernas, la Biblia ha sido influenciada por factores sociales, políticos, religiosos y culturales. Este proceso ha sido llevado a cabo por individuos y grupos con diferentes intereses, a menudo con el objetivo de promover una ideología o creencia particular. Bienvenidos a Sombras de Sabiduría. No te olvides y apóyame suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para no perderte ni un solo misterio y seguir trayendo contenido. El proceso de formación del canon bíblico, es decir, la selección de los libros que formarían parte de la Biblia, es uno de los primeros puntos en los que se puede hablar de manipulación. Durante los primeros siglos del cristianismo, existían numerosos escritos que se atribuían a los apóstoles y seguidores de Cristo. Pero no todos ellos eran aceptados por las primeras comunidades cristianas. Los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro y el Evangelio de María Magdalena, fueron escritos en los primeros siglos del cristianismo y contenían enseñanzas y relatos que diferían de los evangelios canónicos. Algunos de estos textos fueron manipulados por los primeros cristianos para adaptarse a sus creencias y enseñanzas, pero eventualmente fueron excluidos del canon por el Concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo y el Concilio de Cartago en 397 después de Cristo. La Iglesia tuvo un papel fundamental en la selección de los libros que serían considerados parte del canon. Durante los primeros siglos, diferentes comunidades cristianas seguían diferentes escrituras, y hubo debates sobre qué textos debían ser aceptados. Los concilios y las autoridades eclesiásticas decidieron cuáles textos eran auténticos y cuáles no. La intervención de la Iglesia en este proceso a menudo estuvo motivada por la necesidad de consolidar una doctrina única y homogénea, lo que llevó a la exclusión de textos que no coincidían con la enseñanza oficial. A lo largo de los siglos, las traducciones de la Biblia han sido otra área donde se han producido manipulaciones. En muchos casos, las traducciones fueron influenciadas por las creencias y doctrinas de quienes las realizaban, lo que resultó en interpretaciones sesgadas de los textos originales. La Septuaginta es la traducción al griego de las escrituras hebreas que se produjo en el siglo III a.C. en Alejandría. Fue realizada por un grupo de 70 eruditos judíos para que los judíos que hablaban griego pudieran acceder a las escrituras sagradas. Sin embargo, esta traducción no siempre refleja con precisión los textos hebreos originales. Algunas interpretaciones fueron modificadas para adaptarse mejor a las creencias de los judíos helenísticos y, en algunos casos, para hacer que las escrituras se alinearan más estrechamente con las enseñanzas del cristianismo primitivo. San Jerónimo, en el siglo IV, tradujo la Biblia al latín, una versión conocida como la Vulgata. Aunque la Vulgata fue un avance importante para la accesibilidad de la Biblia, también contenía algunas traducciones que reflejaban las doctrinas del cristianismo en su tiempo. Un ejemplo de esto es la traducción del término griego metanoia, que significa cambio de mente o arrepentimiento, como penitencia, un concepto más alineado con la práctica de la Iglesia. La Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI, también llevó a un cambio en las traducciones de la Biblia. Lutero tradujo la Biblia al alemán, buscando hacerla accesible al pueblo. Sin embargo, su traducción también fue influenciada por su interpretación teológica. Por ejemplo, en su traducción de la carta a los romanos, Lutero introdujo la palabra sola en la frase sola fide, solo por la fe, lo que reflejaba su doctrina de la justificación por la fe, algo que no estaba presente en el texto griego original. La traducción de la Biblia al inglés, conocida como la Biblia del Rey Jacobo, 1611, es una de las más influyentes. Sin embargo, también contiene ciertos elementos de manipulación, como la forma en que se tradujeron ciertos pasajes para consolidar la autoridad de la Iglesia de Inglaterra.
Además, la traducción refleja las creencias y luchas políticas de la época. Durante siglos la Iglesia tuvo un control absoluto sobre la Biblia. La censura de ciertos textos y la prohibición de la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas fueron formas de manipulación utilizadas para mantener el poder y evitar que la gente tuviera acceso a las Escrituras sin la interpretación oficial de la Iglesia. En la Edad Media, la Iglesia Católica prohibió la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, ya que temía que las interpretaciones individuales pudieran socavar la autoridad eclesiástica. Aquellos que traducían la Biblia, como John Wycliffe en Inglaterra y Jan Hus en Bohemia, fueron perseguidos. En algunos casos, las traducciones de la Biblia fueron confiscadas y destruidas. La Inquisición también se encargaba de suprimir las versiones no autorizadas de las Escrituras. En el siglo XVI, el Concilio de Trento, como parte de la respuesta católica a la Reforma protestante, reafirmó el control de la Iglesia sobre las Escrituras. Se estableció que la Biblia debía ser interpretada únicamente por la Iglesia, lo que excluía a los laicos de la posibilidad de interpretar los textos por sí mismos. Además, se hicieron ajustes en las Escrituras, especialmente en relación con los libros deuterocanónicos, escritos que no forman parte del canon hebreo, pero que son considerados parte de la Biblia por los católicos. En tiempos más recientes, la crítica bíblica ha influido en la manera en que se entiende y se interpreta la Biblia. Los estudios académicos sobre los textos originales, los descubrimientos arqueológicos y las investigaciones históricas han revelado que muchos de los textos bíblicos fueron manipulados en diversos momentos de la historia para satisfacer las necesidades políticas y religiosas de aquellos que los controlaban. La crítica textual moderna ha revelado que existen muchas variantes en los manuscritos bíblicos, lo que demuestra que los textos han sido alterados a lo largo del tiempo. Los estudiosos han identificado pasajes que fueron añadidos o modificados para reforzar ciertas doctrinas o para adaptarse a contextos históricos específicos. La política y la ideología han jugado un papel importante en la manipulación de la Biblia en tiempos modernos. Durante las colonizaciones europeas, por ejemplo, la Biblia fue utilizada como herramienta de control, imponiendo una visión eurocéntrica sobre las culturas nativas. En el siglo XIX, durante la esclavitud en los Estados Unidos, ciertos pasajes de la Biblia fueron seleccionados y utilizados para justificar la opresión de los afroamericanos. La manipulación de la Biblia ha sido un proceso continuo a lo largo de la historia. Desde la formación del canon hasta las traducciones, la censura y la crítica moderna, la Biblia ha sido moldeada por fuerzas externas para satisfacer intereses religiosos, políticos y sociales. Sin embargo, a pesar de todas estas manipulaciones, la Biblia sigue siendo una de las obras literarias más influyentes de la historia y continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión para millones de personas en todo el mundo. Si bien la manipulación de la Biblia ha sido evidente a lo largo de la historia, también es importante reconocer que la mayoría de las tradiciones cristianas siguen buscando en sus textos una guía moral, espiritual y teológica, incluso cuando son conscientes de los cambios y adaptaciones que estos han experimentado. Ahora es tu turno, cuéntanos, ¿sabías sobre estas versiones?